¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y tristemente, pues tengo que hacer este video de Juan Pablo II porque va a ser muy doloroso para muchísimos hermanos, suscriptores y también visitantes de este canal, pero prefiero que me odien y que me ofendan a que vivan engañados. Así debe ser. Bueno, estuve investigando bastante sobre Juan Pablo II ya desde hace mucho tiempo y encontré un documento que se llama, como ustedes tienen en pantalla, Ut Unum Sint, del 25 de mayo de 1995, escrito de la puño y letra de Juan Pablo II. Está firmado por él y contiene su nombre y se encuentra en el sitio oficial web del Vaticano, donde se encuentran todos los documentos pontificios. Se los pongo en pantalla para que ustedes puedan acceder a este documento: www.vatican.va. Bueno, hermanos, para entender realmente lo que hizo Juan Pablo II, hay que ponernos en los zapatos de un no católico. Hay que imaginarnos que nosotros, que usted es una persona no católica que está buscando la religión verdadera porque usted leyó en la Biblia que solamente existe una iglesia católica por la que Cristo se entregó. Recuerden que hay un texto muy importante en la Biblia que dice: Cristo se entregó por su iglesia, murió por su iglesia, se sacrificó por su iglesia. Solamente existe una sola iglesia. Entonces usted, uno católico, está buscando la religión verdadera y de repente encuentra en internet estas imágenes de Juan Pablo II con los budistas, hinduistas, musulmanes celebrando reuniones ecuménicas con una maceta o planta en las manos, orando a un Padre en común y escuchando además a Juan Pablo II decir que todos tenemos un Padre en común. Esto ocurrió en Asís en 1986 y se siguió repitiendo en innumerables ocasiones posteriormente. Bueno, ustedes tienen las imágenes ahí. Como ustedes recuerdan, Francisco hace apenas unas semanas entró a un templo budista y todos se escandalizaron de una manera impresionante. Yo también me escandalicé. Pero lo que no saben es, como ustedes tienen en pantalla, que Juan Pablo II fue el primero en entrar en un templo budista y sentarse enfrente de Buda para rendirle algún homenaje. Ahí tienen las imágenes, son impresionantes y están bien verificadas para que no diga nadie que eso no ocurrió. Pueden investigar en varias fuentes por sí mismos. También Juan Pablo II recibió bendiciones, signos o señales de religiones paganas como ustedes tienen en pantalla. Esto no ocurrió una sola vez, ocurrió muchísimas veces. Pero vamos al documento que hizo Juan Pablo II. Esto viene de su propia mente y de su propio corazón. Quiero decirles, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo antes de Juan Pablo II estaba en el centro, en el altar principal, en el altar central en todas las parroquias, catedrales y basílicas. Y en el pontificado de Juan Pablo II, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, fue removido a altares laterales de una manera, la verdad, increíble. Yo no sé cómo los católicos permitieron que les quitaran a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, del altar principal para colocarlo en altares laterales, en capillas laterales. Esto es impresionante, pero esto tiene una base. Todo está escrito en el Concilio Vaticano II y en los documentos de Juan Pablo II. Quiero que vean, ustedes ya saben cómo se llama el documento. En el punto número 29 dice Juan Pablo II, lo cito textualmente, dos puntos y seguido: por este motivo, el decreto conciliar sobre el ecumenismo pone también en primer plano todos los esfuerzos para eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan, según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados y que por la misma
hagan más difíciles las relaciones mutuas con ellos. Es decir, Juan Pablo II dice que nosotros los católicos debemos eliminar palabras, juicios y acciones. ¿Para qué? Para que los hermanos protestantes, que son herejes, ellos puedan sentirse cómodos dentro de los templos católicos del Novus Ordo. Por eso se le quitaron tantas oraciones. A la Santa Misa también se removieron muchos, la mayoría de los altares, la gran mayoría de los sagrarios se quitaron. Esto es porque tiene una base en los documentos de Juan Pablo II. Es impresionante, hermanos. Ahora hay que quitar palabras, acciones y muchas cosas para estar de acuerdo con los protestantes. Quiero que vean también en el punto también siguiente de este mismo documento. Dice Juan Pablo II, y lo cito a la letra, 2 puntos y seguido: en el camino ecuménico hacia la unidad, la primacía corresponde sin duda a la oración común, a la unión orante de quienes se congregan en torno a Cristo mismo. Si los cristianos, a pesar de sus divisiones, saben unirse cada vez más en oración común en torno a Cristo, crecerá en ellos la conciencia de que es menos lo que los divide que lo que los une. A ver, Juan Pablo II proclama y dice que hay que orar con los protestantes. Si yo voy a una iglesia protestante y les digo, vamos a orar, vamos a orar a Jesús sacramentado, ¿qué me van a decir ellos? ¿Quién es Jesús sacramentado? Ellos ni lo conocen, ni lo reconocen, no saben quién es Jesús Eucaristía. ¿Qué me voy a poner a orar yo con los protestantes? Voy a negar a Jesús, está en la Eucaristía. Para poder orar con los protestantes, como dice Juan Pablo II, nosotros los católicos tenemos al verdadero Señor Jesucristo en el sagrario, en los altares, y los protestantes, como no creen en la transubstanciación, ni que esté realmente presente en los sagrarios, ellos le oran a un Señor Jesucristo diferente, que quiere otras cosas, que les da otras cosas, que les da dinero, que tiene otra forma de pensar. Si ustedes realmente se ponen a pensar en el Jesucristo de los protestantes, Él es diferente a nuestro Señor Jesucristo verdadero que tenemos los católicos. Juan Pablo II lo ignora a propósito, es terrible. Vean ahora lo que dice también en el número 12 de este documento. Por lo tanto, las mismas iglesias y comunidades separadas, aunque creemos que padecen diferencias, de ninguna manera carecen de significación y peso en el misterio de salvación. ¡Qué barbaridad! Porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud y gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. Es decir, que para Juan Pablo II las sectas protestantes, que por cierto dicen que nosotros somos la gran ramera del Apocalipsis, que dicen que todos los papas después de Pedro, todos han sido el anticristo, que somos nosotros el lastre de la humanidad, porque eso piensan los protestantes de nosotros. No hay que ocultarlo. Pero Juan Pablo II dice que son medios de salvación también. Entonces, ¿para qué la confesión? ¿Para qué comulgar? ¿Para qué los sacerdotes? ¿Para qué los sagrarios? ¿Para qué tantos mártires a través de los siglos? Si con ir a una secta protestante, ya con eso cualquier persona puede obtener la salvación. Qué terrible, qué impresionante todas estas herejías y mentiras que seguramente han llevado a la perdición a muchísimas personas que han leído estos documentos y que han encontrado en sectas protestantes
una salvación entre paréntesis. Santiago 5:16 es muy claro, dicen, confiesen sus pecados los unos a los otros y se les perdonarán. La confesión tiene base bíblica, pero no nos vamos a poner a encontrarnos ahorita toda la base bíblica, hermanos, que sí la hay, pero sí les quiero decir estos textos. Cristo se entregó por su iglesia, murió por su iglesia, que es la iglesia católica, no murió por las 33,000 sectas protestantes que lo niegan en la Eucaristía y que ofendan a su cuerpo místico, que es la iglesia. Este texto importantísimo que ustedes tienen en pantalla desde el principio de este video es que hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Entonces, ya tenemos que negar el credo para poder estar de acuerdo con el pensamiento de Juan Pablo II. Ya solamente les voy a leer este último texto blasfémico también de Juan Pablo II sobre la fraternidad. Ustedes saben qué es la fraternidad. No tiene otra cosa, otra significación que la masonería. Vean lo que dice en el punto 69, 70 y 71. Es preciso afirmar a este respecto que el reconocimiento de la fraternidad no es la consecuencia de un filantropismo liberal o de un vago espíritu de familia. Tiene su raíz en el reconocimiento del único bautismo. Es decir, para Juan Pablo II, los bautismos de las 33,000 sectas y el de la Iglesia Católica son el mismo. Recuerden que muchísimas sectas ni siquiera bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos solo bautizan en el nombre de Jesús, tienen otras fórmulas bautismales, hacen otro tipo de juramentos y además dice la Biblia y dice nuestro credo que solamente hay un bautismo. Creo en una santa iglesia católica y en un solo bautismo. No hay muchos bautismos, como dice Juan Pablo II, y lo continúo citando, y en la consiguiente exigencia de que Dios sea glorificado en su obra. El Directorio para la aplicación de los principios y las normas acerca del ecumenismo alienta a un reconocimiento recíproco y oficial de los bautismos. Esto es mucho más que un mero acto de cortesía ecuménica y constituye una afirmación eclesiológica importante. Es decir, esto invita a que nos estemos reconociendo todos los bautismos de todas las demás sectas protestantes. Es terrible, hermanos. A mí hasta se me va el aire de todas estas herejías. Entonces, para concluir este video, ¿cuál es la conclusión? Es una conclusión muy fuerte, pero yo sí les quiero dejar este consejo. Es nada más un consejo. Retiren ustedes, hermanos católicos queridos, todos sus cuadros que tengan, pinturas o esculturas de Juan Pablo II de sus casas. Juan Pablo II no fue un santo, hermanos. Hay que decir la verdad. Ustedes, hermanos, vieron a Juan Pablo II muchas veces hablar bien de la iglesia, hablar bien de nuestro Señor Jesucristo, celebrar la misa con gran devoción, rezar el rosario. Esto es como lo hace un padre de familia con su familia los domingos. Pero después, este padre de familia que actuó bien se va con otra familia, con otra mujer y se porta igual de bien. Esto es lo que hacía Juan Pablo II. Se portaba en ocasiones bien con su iglesia, bien con los hijos, pero cometía adulterio espiritual y se iba con otras esposas, con otras familias. Se ganó el cariño de muchísimos católicos porque se portaba bien con los católicos y muchos no lograron discernir las herejías en su tiempo porque no había ni Facebook, ni YouTube, ni Twitter. Ahora sí lo hay y por eso ya pueden ver estos videos. Pero así como se portaba bien con la Iglesia Católica y era un buen padre de familia con los católicos en ocasiones, también cometía adulterio con otras religiones falsas y nunca escribió un documento y nunca se arrepintió. Entonces,
Aquí les dejo la información para que ustedes la verifiquen, por favor. Yo solamente les cito las fuentes oficiales y pónganse en el lugar de los no católicos. ¿Qué harían los no católicos al ver y leer todas estas imágenes y frases de mentira que acaban de leer?